Buenas, os encontráis en el canal de 3 turnos, donde descubriréis, aprenderéis y disfrutaréis jugando a juegos de mesa. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo sobre un juego de mesa bastante conocido llamado Sagrada. Así que lo abriremos y os explicaré cómo se juega. Comencemos. Pues bien, aquí tendríamos casi todos los componentes del juego. El juego trae todo esto, una bolsa de tela, ¿vale? Donde podremos guardar todos los dados de colores que hay, que no sé si se ven, voy a sacarlos. Hay muchos dados, 90 dados. Aparte de esta vidriera de color rojo, también trae otras 3 exactamente iguales. Y todas estas cartas y este cartón que por detrás funciona como marcador de puntos. Bien, pues antes de empezar, pues decir que este es un juego que trata de tirar dados, ¿vale? Y con esos dados que tienen diferentes colores, ¿vale? Ahora mismo he sacado muchos que son iguales, ¿vale? Con esos dados de diferentes colores, pues llenaremos nuestras vidrieras para construir nuestra cristalera y conseguir más puntos que los demás jugadores, ¿vale? Cada un jugador tendrá su vidriera que irá construyendo a lo largo de la partida. Pues bien, voy a empezar ya explicando cómo funciona el juego. El juego trata de la siguiente manera: colocaremos lo siguiente, cada jugador elegirá su vidriera. Para empezar cogeremos una carta de objetivo privado, que son las que tienen el dorso con el dado gris. Todas las cartas de objetivo privado son iguales, pero cambia el color. Las cartas de objetivo privado tratan de darnos más puntos al final de la partida y que solo nosotros podamos conseguir ese tipo de puntos. Me explico. Por ejemplo, ahora mismo si ahora yo hubiese obtenido este objetivo privado, todos los dados de color morado que tenga al final de la partida me sumarían un número de puntos equivalente al número del dado, ¿vale? Ahora mismo es un poco difícil explicaros la puntuación, porque eso es del final, pero básicamente primero se reparte una carta de estas a cada jugador. Por ejemplo, la mía sería esta de aquí. Justo después de esto se cogería las plantillas de vidriera, ¿vale? Y se barajarían. Y se repartirían 2 a cada jugador. De modo que todos los jugadores tendrán 4 plantillas para elegir, por delante y por detrás. Las plantillas cuentan con diferentes elementos. Por ejemplo, esta plantilla, ¿vale? Bueno, casi todas las plantillas cuentan con lo mismo, pero con algunas variaciones. Esta plantilla tiene huecos blancos, ¿vale? Esto significa que aquí no habrá restricciones para colocar dados. Los huecos que tienen números significan que en esos huecos solo se podrá colocar un dado con ese número. Es decir, aquí no podremos colocar un dado de número 4 o del 3, solo de 5. Igual aquí con el 1. Y luego están estas casillas de colores que nos indicará que en esa casilla solo podremos colocar un dado de ese color. Es decir, aquí solo podremos colocar un dado azul y aquí un dado rojo. Por último, aquí abajo tenemos el nombre de la plantilla, que no es muy relevante para el juego. Y aquí tenemos la dificultad de la plantilla. En este caso sería 5. La dificultad para completar entera esta. Como veis, demos la vuelta y bueno, en este caso tienen la misma dificultad.
pero esta, por ejemplo, tiene 3 de dificultad, por lo cual es mucho más fácil rellenar la plantilla, ya que, pues bueno, vemos que tiene más casillas en blanco y entonces hay menos restricciones. Pues una vez elegida nuestra plantilla, la colocaríamos dentro de nuestra vidriera, de esta forma, ¿vale? Y quedaría una cosa tal que así. Y podremos sacarla luego estirando de aquí detrás. Una vez elegida la plantilla, observamos el número de dificultad, en este caso son 5. Pues yo como jugador cogería 5 fichas de donativo, que son estas cositas de aquí. Estas fichas nos servirán para realizar algunas acciones extras en nuestro turno. Una vez reunido todas nuestras fichas de donativo, cogeríamos de nuevo otro tipo de carta. En este caso estas de aquí, que son cartas de herramienta. Estas cartas nos permitirán hacer una acción extra en nuestro turno, que no consistirá en simplemente coger un dado y colocarlo, sino a lo mejor en mover un dado o diferentes acciones que nos pueden facilitar que completemos la vidriera completa. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Este de aquí pone, tras elegir, gira el dado a su cara opuesta. El 6 gira al 1, 5 al 2, 4 al 3... Básicamente lo que hacemos con esta acción es que si cogemos un dado de número 6 podemos girarlo al 1, que es su cara opuesta. ¿Veis? Por ejemplo, este dado pues podríamos ponerlo en la cara 1. Otro tipo de herramienta, que sería esta, pone vuelve a lanzar todos los dados de la reserva. Esto se lo puedes hacer en tu segundo turno antes de elegir. Como ahora mismo no os he explicado la secuencia del turno, pues esto no lo entenderéis muy bien, pero básicamente sería volver a tirar los dados que tenemos disponibles para elegir y así tener nuevas opciones. Más tarde intentaré explicar alguna que otra. Pues esto lo barajamos y cogemos 3 y las colocamos justo debajo del marcador, en el centro de la mesa. Una cosa tal que así. Y por último cogeríamos estas cartas que son objetivos públicos, que funcionan como los objetivos privados, pero todo el mundo puede verlas. Y que tiene cosas como por ejemplo esta de aquí, que pone que nos da 6 puntos al final de la partida si tenemos una fila llena de colores diferentes. O por ejemplo esta de aquí, que nos da 4 puntos por cada set de colores de 5 colores diferentes que tengamos al final de la partida en nuestra vidriera. Pero esto es lo mismo, barajamos y colocamos 3 de manera que todo el mundo pueda verlas. A continuación, antes de explicar qué es lo siguiente que se haría en la preparación del juego, voy a explicaros las normas de colocación de dados de nuestras vidrieras. Bien, pues aquí tendríamos nuestra vidriera, ¿vale? La primera regla que tenemos que tener en cuenta es que debemos empezar por los bordes, por el borde que queramos. Justo después de eso tendríamos que continuar completando nuestra vidriera colocando dados adyacentes al que hayamos puesto. Por ejemplo, yo cogería un dado, por ejemplo este de aquí, y lo pondría en esta esquina. Al ponerlo en esta esquina, el siguiente dado no puedo colocarlo en ningún otro sitio que no sea adyacente al mismo, ya sea ortogonalmente o diagonalmente. Otra norma es que ortogonalmente no podemos repetir colores ni números de dados adyacentes. Me explico. Si aquí tenemos colocado un 5, no podríamos colocar otro 5 justo aquí, porque ya había un 5 aquí. Sin embargo, este 5 sí lo podríamos colocar diagonalmente, porque en diagonal no hay restricciones de este tipo. Por último, recordad las restricciones que os he dicho al principio. Aquí solo podríamos colocar dados con este número indicado, aquí con el color que nos dice, y en las casillas blancas podremos colocar los dados que nos dé la gana. Sabiendo todo esto, continuamos con el procedimiento del juego. Pues bien, lo siguiente que se hace es elegir el jugador que va a empezar primero. Y una vez elegido, el jugador deberá coger tantos dados como jugadores haya, multiplicado por 2 y sumando 1. Es decir, si hay 2 jugadores, pues se tienen que coger 2 por 2, 4, más 1, 5. Cogería 5 dados, sin mirarlos, de la bolsa de dados, y los tiraría. Y esos serían los dados de reserva de este turno. El jugador que ha tirado los dados comienza cogiendo uno de los 5 dados. Por ejemplo, me toca a mí empezar, pues yo cogería este dado y tendría que empezar por los bordes, así que yo qué sé, lo pondría aquí. Como veis, he colocado ese dado
en una casilla en la que solo podía colocar un dado amarillo, así que esa restricción ya me la he quitado de encima. El siguiente en coger dados es el siguiente jugador, y cuando se acabe de coger un dado todos los jugadores, vuelven a coger un dado pero en sentido inverso, es decir, el último que haya cogido un dado vuelve a coger un segundo dado, y el primero que haya cogido un dado en la ronda es el último en coger un dado. Si somos dos jugadores, ahora el siguiente jugador cogería otro, y cogería otro, y ahora me tocaría a mí escoger entre estos dos dados. Pues yo qué sé, yo por ejemplo cogería el 5 morado y lo colocaría aquí, porque no tendría otro lugar donde colocarlo, porque aquí debe colocar uno azul y aquí uno con un número 2. El dado que sobra lo colocaremos justo en el marcador de ronda, que es esto de aquí. Cuando se lleguen a 10 rondas, el juego habrá terminado y se procedería a contar los puntos. El siguiente jugador, el que no ha tirado los dados, cogería de nuevo la bolsa y tiraría 5 dados diferentes. Y se volvería a hacer exactamente lo mismo que antes. ¿Qué más podemos hacer en el turno? Bueno, pues una vez por turno podemos utilizar nuestra ficha de donativo para usar una carta de herramienta. Estas son muy útiles ya que si en algún momento nos vemos atascados y no podemos continuar completando nuestra vidriera, pues podemos usar una de esas cartas y trastocar un poco nuestra vidriera para así poder seguir completándola. ¿Cómo usamos una carta de herramienta? Pues muy fácil, con nuestras fichas de donativo. Se pagan de la siguiente manera. Si nadie ha pagado esa carta de herramienta, el primero que la paga le cuesta 1. Si alguien más en otro turno quiere utilizar esa carta de herramienta, tendría que pagar 2. Y el siguiente, que también lo quiere utilizar, pues tendría que pagar otros 2. Al igual que si tú pagas 1, en el siguiente turno tendrías que pagar 2. Y si alguien quiere utilizar otra carta que no se haya utilizado, pues le costaría 1. Y así sería como las normas para comprar cartas de herramienta. Entonces tú comprarías una carta y harías la acción que te pone. En este ejemplo yo he comprado esta carta de herramienta que me permite lanzar todos los dados de la reserva de nuevo. Así que los cogería y los volvería a lanzar. Y ya tendríamos nuevas opciones para completar nuestras vidrieras. No os lo he comentado, pero estos son los diferentes tipos de dados que hay en la bolsa. Tenemos el morado, el azul, el rojo, el verde y el amarillo. Hay 18 dados de cada color en la bolsa. Una vez realizada la última ronda y habiendo terminado ya nuestra vidriera, o no, depende. Por ejemplo, yo puedo haber quedado así perfectamente. Yo podría haber quedado así perfectamente. Se procede al recuento de puntos. Pues bien, lo primero que haremos será retirar esto y le damos la vuelta. De manera que quede algo así. Y con nuestro fichita de nuestro color, pues contaremos los puntos que vayamos consiguiendo. En primer lugar se cuentan los puntos por objetivo público. Esta de aquí pone que nos da 5 puntos por cada columna que tengamos sin colores repetidos. Observamos nuestra vidriera y comprobamos cuántos puntos tenemos con eso. En la primera fila, en la primera columna no conseguiríamos ninguna porque tenemos el amarillo repetido. En la segunda tampoco, porque tendríamos el rojo aquí abajo y ahí arriba. En la cuarta ya sí, porque tendríamos uno azul, uno morado, uno rojo y otro verde. Por lo tanto ya llevamos 5 puntos. Y en estas dos no contaríamos nada porque no están completas. Así que yo me llevaría un total de 5 puntos. La siguiente carta de objetivo público es esta que nos da 2 puntos por cada pareja de 1 y 2 que tengamos. La manera fácil para contar este tipo de cartas es contar cuántos unos tienes y 2. Por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3 unos. Tengo 3 unos en mi vidriera. Por lo tanto, como máximo, yo podría tener 6 puntos, porque solo tendría 3 grupos de 1 y 2. Ahora contaríamos los de 2. Tenemos 1, 2 y 3. Pues ya está, solo tendría 6 puntos. Si tuviese más 2, no me harían falta contarlos, porque como ya tengo 3 unos, es imposible que vaya a tener más parejas de 3. No sé si me he explicado muy bien.
El siguiente objetivo público pues es más o menos igual, pero con el 5 y el 6. Observo mi vidriera y tengo 1, 2, 2 5. Solo tengo 2 5, así que como máximo solo voy a tener 2 grupos. Voy a contar los 6. 1, 2 y ya está. No me hace falta contar más nada. Sé que tengo 4 6, pero como tengo 2 5, pues ya sé que voy a tener solo 2 por 2, 4 puntos. 4 puntos más nos darían 15. Lo siguiente que contamos es el objetivo privado, y el nuestro era dados amarillos. Por lo tanto, miro mis dados amarillos y solo tengo 4. 1, 2, 3 y 4. Sumaría en el marcador la puntuación de cada dado, es decir, 6 más 6 más 5 más 1. Que eso da un total de 12 más 5, 17, 18 puntos. Lo siguiente que se cuenta son las fichas de donativo sobrantes, es decir, que no hemos utilizado para usar ninguna habilidad. En este caso, a mí me han sobrado 2, así que sumaría 2 puntos más. Sin embargo, por último, se cuentan cuántas casillas he dejado libre. En este caso he dejado libre 2 casillas, porque no he podido rellenarlas. Así que me restarían 2 puntos. Me quedaría con un total de 33 puntos. Una cosa que no he dicho es que cuando se tiran los dados y no puedes coger ningún dado, se pasa el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador coge los dados y cuando ya hayamos cogido cada uno nuestros 2 dados o hayamos cumplido cada uno nuestros 2 turnos y queden más de un dado en la mesa, pues elige el que tú quieras y lo colocas sobre el marcador. Y el otro dado se retira del juego, no se vuelve a meter en la bolsa. Hablando de retirar dados del juego, si en algún momento notas que te has equivocado, debes quitar ese dado, o sea, debes quitar tanto dado como sea necesario para que tu vidriera cobre sentido de nuevo. Y todos esos dados que hayas quitado, pues se van no a la bolsa, sino se eliminan del juego. Por último, aquí tenemos el marcador de ronda y vemos que nuestra fichita es esta. Si en algún momento superamos los 50 puntos, le daremos la vuelta a la ficha y tendría el número 50 y a ese 50 le sumaremos hasta donde lleguemos, por ejemplo 57 puntos. Antes de acabar me gustaría comentar algunas cartas de objetivo público que suelen ser un poco ambiguas. Como por ejemplo esta, pone diagonales de color, que nos dan un total de números equivalente a los dados que tengamos del mismo color en diagonal. Es decir, por ejemplo, yo comenzaría a contar por aquí las diagonales y vería que aquí no hay ninguna, 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 y aquí tengo 2 dados que están colocados en diagonal del mismo color, pues tendría 1 y 2 puntos. Y aquí tampoco, 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 2 puntos. Y ahora comenzaría, pero por el otro lado, por aquí. Y sería algo tal que no, 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 creo que sí, ¿no? Sí, aquí tendríamos otros 2 puntos y aquí otros 2 y ya está. Así sería como contaríamos este tipo de cartas. Otra carta un tanto ambigua pues sería esta de aquí, que nos da 5 puntos por cada grupo de 6 dados con diferente número en nuestra vidriera. ¿Cómo se cuenta este tipo de carta? Pues contaríamos empezando por el 1. Tenemos 1, 2 y 3 unos, o sea que máximo tendremos 3 grupos. Siguiente, 1, 2 y 3 2. Seguimos teniendo 3. Los 3, 1, 2 y 3. Seguimos teniendo 3 grupos. Los 4, 1, 2 y 2. Ya no tenemos más 4. Así que por máximo solo tendríamos 2 grupos de 6 números diferentes. Los 5, 1, 2 y ya está, no sigo contando. Y los 6, 1, 2 y tengo 4, pero solo me hacen falta contar 2. Así que yo esta carta la completaría 2 veces. Tendría 5 por 2, 10 puntos. Y eso ha sido todo lo que hay que saber sobre Sagada. Espero que os haya servido de ayuda y que os haya gustado. Recomiendo jugar a este juego con el soundtrack que habéis estado escuchando a lo largo del vídeo, que os lo dejo abajo en la descripción. Mi opinión sobre este juego es que está bastante entretenido y la cantidad de objetivos públicos y privados que hay, más las herramientas que puedes colocar en cada partida
y la cantidad de dados y vidrieras por delante y por detrás que hay le da mucha rejugabilidad al juego. Y la verdad es que es un juego muy rápido, muy entretenido y que ejercita mucho la mente. Se puede jugar de 1 hasta 4 jugadores. Sí, habéis oído bien, se puede jugar una persona solo. Así que puede que en algún momento haga una partida jugando yo solo. Eso sí, no es un juego en el que interactúes mucho con otros jugadores. Es más bien como muy solitario. Lo que sí puedes hacer, pues yo que sé, saber, intentar intuir qué dado quiere tu contrincante para cogerlo antes de él y así quitarle esa opción. Supongo que esa es la única interacción que puede haber entre jugadores. Pero por el resto está perfecto. Y además el diseño, los colores, todo, la verdad es que me resulta bastante atractivo. Si os ha gustado, dejad un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!